Listo. Pues muy buenas tardes. En primer lugar, daros las gracias a todos los que estáis asistiendo a este encuentro y espero que no os defraude, que consigáis sacar mucha información interesante. Estamos aquí reunidos hoy los integrantes de este proyecto que hemos iniciado, que es la Escuela de Hórmesis. Y bueno, pues así muy brevemente, para que nos vayáis conociendo, aunque muchos de los que estáis conectados ya nos conocéis, tenemos por un lado al compañero Naco Ruiz, fisioterapeuta, Presente. ahí está, fisioterapeuta, nutricionista, experto en psiconeuroinmunología clínica y una persona con una mente privilegiada que procesa a una velocidad que da gusto. Que arde. Todos nosotros nos conocimos en ese máster de psiconeuroinmunología clínica y en ese máster pues se encendieron algunas bombillitas que ahora, unos años después, pues ya dan bastante luz y han dado lugar a este proyecto. Tenemos al compañero Ulises, que es, sí, fuera de serie, que ya veréis que tiene un bagaje experimental también importante y a él le podéis acribillar a preguntas que le encanta. Le encanta de salida. Y tenemos al compañero Ulises es el... sí, a José Sí, Joaquín sí, sí. Vargas, un portento de la naturaleza, como te puse el otro día, ¿verdad? En el Instagram, que yo creo que el conocimiento que tiene solamente se puede ver superado por la experiencia. Porque, sí, fíjate, nosotros pusimos en el proyecto de Escuela de Hórmesis, hemos elegido una frase que nos gusta mucho, que es conciencia a través de la experiencia. Y yo creo que ese es un buen ejemplo en tu caso, porque yo creo que todo lo que se te pasa por la cabeza lo pasas por el cuerpo también, ¿no? Y lo vivencias. Y eso es algo que va a enriquecer tremendamente esta charla vamos, y de los que todos vamos a vernos muy, muy nutridos. Esas vivencias. Sí. Voy a contar un cuentito cortito para empezar a entender un poquito qué es la hórmesis y luego vamos porque muchos habéis escuchado la palabra o lleváis escuchando unos días, pero no acabáis de entender muy bien en qué consiste. Vamos a desarrollar un poquito y luego ya vamos a pasar a que José Joaquín nos dé su visión tan particular. Y una buena forma de entenderlo es una leyenda que hay de cómo el rey Mitríades el Grande cuenta la leyenda que él tenía muchísimo miedo a morir envenenado. Y entonces lo que hizo durante su vida es que iba tomando pequeñas dosis de veneno para irse inmunizando. Y cuenta la leyenda que cuando fue derrotado por Pompeyo, quiso asesinarse tomando veneno y no lo consiguió. No fue capaz de quitarse la vida tomando veneno y tuvo que pedir que alguien le atravesara con la espada para acabar con su vida. Pues este es un buen ejemplo del efecto que tiene la hórmesis en nuestro cuerpo o ese mecanismo hormético y cómo nosotros nos adaptamos a él. A mí me gusta mucho también conocer la etimología de las palabras. Me parece que el lenguaje muchas veces aporta muchísima información y hórmesis viene de la palabra hormeion, que significa activar o excitar, que curiosamente es la misma etimología que hormona. Entonces ahí ya podéis entender cómo el impacto que tiene esto en todos nuestros mecanismos hormonales en el cuerpo, que al final es lo que gobierna nuestras respuestas, ¿no? y nuestra vida. Entonces, espero que este concepto lo vayáis introduciendo en vuestra vida y sobre todo que la parte práctica, que es en la que vais a empezar a vivenciar, pues puede aportaros algo. Entonces, compañero, no sé si podéis explicar un poquito qué es exactamente la hórmesis o cómo se comporta en nuestra fisiología, en nuestro organismo. A mí me parece que el ejemplo y la metáfora que acabas de poner en la mesa
manifiesta bastante bien lo que queremos venir a explicar aquí en Escuela de Hormesis. Y sobre todo a mí también me gusta mucho hacer síntesis y hay una frase que para mí también sintetiza justamente lo que es para nosotros la hormesis. Más allá de lo que viene escrito en el diccionario de la Real Academia Española, podemos definirla, según la Escuela de Hormesis, como todo aquel estímulo impulsor que hace que se produzca un movimiento, entre lo que para nosotros son los conceptos de orden y desorden. Es algo muy interesante porque al final se trata de, a través de estos estímulos que excitan al cuerpo, llevar a tu cuerpo más allá de esa zona de confort, más allá de esa zona de comodidad a la que estamos habituados a hacerle vivir. Entonces, no solamente porque hoy sí, claro, vamos a poner sobre la palestra el tema deportivo, pero podemos también extrapolar todo esto que acabas de explicar en el ámbito también de la salud. Entonces, yo creo que está muy bien definido lo que acabas de decir. Si alguno de vosotros quiere aportar algún apunte más. Bueno, yo quería comentar que también parte de esta iniciativa es un poco ver la sociedad y la dirección a la que nos estamos moviendo, cada vez más confortable, ¿no? Cada vez más estática, cada vez más distante, y es un poquito lo que también queremos dar a entender, que a veces estos estímulos que en ocasiones nos han podido parecer negativos, nos han formado como ser humanos. Entonces hay que recordar qué estímulos son. Más de 4.500 generaciones de personas antes que nosotros han padecido este tipo de estímulos. Entonces, claro, nosotros nos hemos creado a base de reacción. Ha habido una acción y reacción. Entonces, no debemos olvidar pues tanto el ayuno, la exposición al frío, el calor, la sed, incluso a ciertas comidas picantes. O sea, hay un montón de estímulos que no vamos a ser los primeros seres humanos en exponernos a ellos, pero sí nos va a ayudar a recuperar esas respuestas que muchos de nosotros estamos olvidando o nuestra propia conducta inmunológica ya no ejerce. Exactamente. José, a nivel deportivo, ¿cómo dirías, para ti qué es la hormesis? ¿O cómo lo tratarías hacia el deporte? A ver, es un concepto en el cual va ligado al deporte tremendamente, porque nosotros lo que buscamos, ¿no?, es romper siempre ese estado de equilibrio o ese punto de partida, y el rendimiento lo que busca es de un punto de partida ir siempre mejorando mediante la aplicación de cargas. De hecho, uno de los metiendo estímulos de carga, estímulos de entrenamiento, aplicando la dosis de manera correcta para, de esa manera, con ese estrés, sí mejorar el rendimiento deportivo. Y la hormesis realmente es así, tanto en el deporte o en el ayuno ¿Se para? Sí, un poquito. Se te cortaba un poco. Si no, ahora conecto con el móvil también. A ver si se ve mejor. Que como decía, que en el deporte y la hormesis pues busca eso, romper el estado de homeostasis, aplicamos un estímulo potente y gracias a ese estímulo que nos ayudan a tener una mejor salud o un mejor rendimiento en el caso del deporte. Claro. Se nos ha cortado un poquito. Sí. ¿A todos o solo a mí? No, a ti creo, ahora lo que cuando estabas hablando. Igual Digamos que la idea principal, si puedes sintetizarla o resumirla, sería en dos frases. Vamos a ver. ¿Qué sería para ti la hormesis en dos frases? Por sintetizar un poco, porque se ha entrecortado bastante y no... Ay, no sea... Vale. Pues bueno, a ver si no se corta, si no pongo el móvil otra vez. Que como decía, para mí la hormesis es romper el estado de equilibrio, ¿no? Romper esa homeostasis, ese punto de partida, ese punto en el cual nuestro organismo tiene un punto cero
Y desde ahí, mediante ese estrés o ese estímulo que aplicamos, generamos ciertas adaptaciones fisiológicas y gracias a ello mejoramos tanto en la salud como en el rendimiento. Podríamos llegar a decir que sería encontrar el verdadero equilibrio dentro de la práctica del desequilibrio, ¿no? O sea, lo que estás diciendo es llevar el cuerpo a un estado de excitación, de crisis, para que luego el cuerpo vuelva a su centro de una manera más fuerte, restablecido, en definitiva, ¿no? Bien. Muy bien. Voy a ver José, si... pero por ejemplo, porque... Espera un segundillo, voy a ver si puedo conectar con el móvil porque es que se me entrecorta bastante. A ver. Cita del directo. Eso es lo que tiene estar ahí en la naturaleza. Sí, porque ¿dónde estás, José? Para que la gente sepa un poquito. Tenemos ahí el aire libre entre manzanos. ¿Dónde te encuentras? Esto es un rosal, estoy en el campo ahora mismo. Una manzana, una rosa, casi lo mismo. Estoy aquí hormetizado a tope. A ver si conecto en breves. Justamente uno de los estímulos horméticos que abordaremos más adelante es la exposición a la naturaleza y a todos estos componentes que el bosque y las plantas expulsan y que sirven como elementos horméticos. Lo llamamos generalmente baños de bosque y ya entraremos más en profundidad más adelante porque en Escuela de Hormesis iremos subiendo poquito a poco nuevos contenidos y vamos haciendo esta Escuela de Hormesis pues poquito a poco, ya lo habéis visto los que nos seguís. Entonces, estábamos, amigos. Sí, está José. Sí, decime. José, yo te quería, porque este concepto que has planteado ahora, o sea, realmente este mecanismo es algo que está presente siempre en la biología, ¿no? En la naturaleza, pero parece que hay como una corriente bastante novedosa, o sea, ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Tú en toda tu trayectoria, por ejemplo, en el mundo del deporte, se habrá enfocado de distintas maneras durante todo este tiempo. Yo, por ejemplo, lo veo muy claro con el tema de la alimentación, ¿no? ¿Quieres? ¿O en cuanto en cuanto a deporte te refieres? Sí, en cuanto a deporte. Porque yo en mis comienzos de profesionales sí que trabajé más con deportistas y la alimentación, los planteamientos que se hacían eran completamente diferentes a los que se hacen ahora, ¿no? En cuanto era inconcebible el ayuno, inconcebible otras sí, herramientas. Claro, a ver. Grasas. A ver, siempre había antiguamente una conducta que lo que se buscaba, lo típico, ¿no? Las 5 comidas, se buscaba una supercarga de hidrato de carbono y el hidrato de carbono era siempre el único combustible o el determinante en el ejercicio. Es determinante, pero sí que hay que flexibilizar todo eso y pienso que desde mi punto de vista hay que intentar utilizar todos los sustratos energéticos que tenemos en nuestro metabolismo. Y no solo, como decimos, utilizar pues eso, el glucógeno. Antes, ¿qué conducta llevaba la gran mayoría de deportistas? Antes se priorizaba hacia el volumen del entrenamiento, ¿no? Se priorizaba hacia hacer esfuerzos largos, la intensidad, había mucho miedo en cuanto a meter intensidad. Lo que es la alta intensidad, más estudios, cada vez hay más médicos que están de acuerdo que el trabajo de alta intensidad es seguro, es eficaz, incluso viene bien para muchas patologías y sobre todo para la salud. Entonces, sí que es verdad que de hace unos años ahora ha cambiado esto bastante y de hecho incluso ya ahora hay gente que prioriza solo hacia el HIIT y se olvida un poco de las adaptaciones aeróbicas y el trabajo de eficiencia aeróbica, que creo que es súper importante también. O sea que cuando llegan las modas hacia cualquier tipo de cosa, sea nutrición, sea el ejercicio, sea en la respiración Wim Hof, ¿no? Que también está ahora muy de moda, todo hay que puntualizarlo, todo hay que analizarlo bien
si puedes experimentarlo tú como profesional mejor, porque tienes el fundamento teórico y tienes confianza en lo que estás haciendo, y luego ya pues coger, porque al final son herramientas, y adaptarlo a nuestras necesidades, a nuestros objetivos, o en el caso de los pacientes, a las patologías que tengan. Claro, que justo son dos parámetros que son claves en la hormesis, ¿no? El factor tiempo y el factor intensidad, que son los que determinan, justo lo que determinan. Claro. Es una analogía muy buena con el entrenamiento, quizá, ¿no? Poco tiempo, más intensidad para conseguir adaptaciones, para conseguir una presión que consiga generar adaptaciones en el sistema, ¿no? En el organismo. Claro, y luego... La dosis. Claro, la dosis. Entonces, la dosis. Realmente nuestro organismo funciona así, y nuestras células funcionan con un principio, iba a decir de un todo o nada, no es así, pero casi. Todo llega hasta que no se llega a cierto umbral, no se generan esas adaptaciones fisiológicas. Entonces, con el entrenamiento es igual. Hay gente que dice, guau, estaba haciendo 2 horas haciendo ejercicio. Pues muy bien, pues ahí están las 2 horas. Ahora te digo, pues he estado 1 minuto y medio, y en ese minuto y medio que he estado realizando ejercicio físico he llegado a 180 pulsaciones por minuto, he llegado a una lactacidemia de 10 milimoles, y realmente eso es lo que va a hacer que la célula cambie, ¿no? En cambio, si digo, he hecho 2 horas de ejercicio, he estado 2 horas andando a un ritmo sostenible, muy cómodo, muy fácil, los únicos beneficios que obtengamos de el gas, decía que los únicos beneficios que se puede obtener gasto energético en sí, pero es probable que no haya. ¿Cómo podemos traspapelar esto, por ejemplo, en el caso de una enfermedad, ¿no? En las personas obesas? Una persona obesa le mandan que se vaya a hacer ejercicio, que se mueva, 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 pero su mitocondria no es capaz de oxidar la grasa y esa grasa convertirla en ATP para el músculo. Entonces, si una persona obesa no tiene esa capacidad, de hecho por eso está gordo, ¿qué sería lo más interesante? Pues hormetizar a tope, meter un estímulo de alta intensidad, bestial, porque no tiene ni una puñetera mitocondria, y crear mitocondrias, ¿para qué? Para que de repente esa biogénesis mitocondrial me permita utilizar el ATP y que venga proveniente de las grasas. Entonces, por eso es importante lo que ha dicho también Ulises, que es importante la dosis, tanto el tiempo como la intensidad. La intensidad, serían las dos formas de medir la dosis en realidad, ¿no? El tiempo y la intensidad. Y tú, porque tú igual, supongo que en tu trayectoria trabajando con gente habrás adoptado estrategias muy diferentes. Y con esta estrategia que has comentado ahora, ¿qué cambios ves tú en tus alumnos, o cómo ves que se adaptan con esta forma de... o en ti mismo? Porque yo me acuerdo cuando estábamos en el máster que tú me comentabas que estabas haciendo una comida al día y tal y cual, y que estabas rindiendo a unos niveles importantes, ¿no? De competición y... Bueno, esto es una pregunta muy, muy abierta, pero vale, mola. Bueno, primero, ¿qué agentes horméticos puede decir que defiendo? Pues todos aquellos en los cuales he estudiado, me sé la base teórica, luego lo he comprobado yo conmigo mismo, y luego ya lo he podido aplicar con mis alumnos. En el caso, por ejemplo, lo que hemos dicho de esa persona obesa, ¿no? En el caso de una persona que pesaba 160 kilos hace ya 4 años, ¿vale? Para entrenamiento personal, y tenía unas circunstancias que no le permitían realizar mucho movimiento, aparte que, claro, sus articulaciones estaban hechas polvo, de tener en cuenta que pesaba 160 kilos, y no podía entrenar con él ni darle ese estímulo. ¿Qué hice en aquel momento? Pues como hay estudios que dicen que la biogénesis mitocondrial, y yo defiendo esa teoría, y bueno, es ciencia, cada vez está más respaldado, que las personas obesas carecen de mitocondrias, ¿qué hice? Pues en lugar de realizar estímulos de alta intensidad con el ejercicio, empezamos con baños de contrastes.
¿vale? Utilicé la crioterapia como estrategia para aumentar sus mitocondrias y aumentar esa biogénesis mitocondrial. Eso fue un factor hormético. Podríamos meter la crioterapia. Lo del calor y el baño de contraste lo hacía para que no fuera tan brusco, ¿no? Por eso que hemos dicho antes de la dosis, ir poco a poco, ir metiendo el estímulo de manera que el alumno o el paciente pueda recibir bien ese estímulo y no se le haga muy, muy brusco. Entonces, con este hombre, con la crioterapia, pues conseguí este tipo de estímulo y empezó a perder peso gracias a la crioterapia. Ya cuando tenía algo de mitocondrias, porque ya yo estimaba que estaba perdiendo peso, que estaba haciendo las cosas bien, pues empezamos a meter el ayuno intermitente. Se ha visto en los estudios que el ayuno intermitente es una de las estrategias para la biogénesis mitocondrial. Se ha visto la crioterapia también. Y luego, otra de las estrategias que también aumentan la biogénesis mitocondrial, pues lógicamente es el ejercicio. Entonces, cuantos más variables, cuantas más agentes horméticos vamos metiendo en ese momento, pues mucho mejor. ¿Vale? ¿Lo notaste mucho lo que es la diferencia realmente de trabajar a posta la densidad mitocondrial? O sea, ¿se ha notado mucho en los pacientes? A ver, ahora os veo. Perfecto, vale. ¿Me has dicho, Uli? ¿Puedes repetir? No, si has notado mucho, en plan, en 2 semanas, si se nota de verdad, o sea, que hay una diferencia de trabajar la densidad mitocondrial, de trabajarla o no trabajarla en 2 semanas. O sea, ¿se nota mucho la diferencia? Claro que se nota, pero donde más vamos a percibir esto, porque es muy difícil de verlo, va a ser ¿no? Ahora. Sí. ¿Me seguís todos? Sí, ahora sí. Vale, es que Nacor no se le ve. Que como decía, ahora sí, ya te tenemos ahí, Nacor. Me he caído. Que como decía, una persona cuanto peor está, por decirlo así, de salud, mejor se ven esos beneficios. Entonces, una persona obesa que está constantemente hiperventilando, ¿no? Sacando ese CO2 todo el rato, simplemente con esos pequeños detalles, tú en 1 semana, 2 semanas puedes ver cómo hiperventila menos, cómo ya es capaz de gestionar un poquito mejor ese CO2, porque ya, como decimos, tiene que haber ahí ya adaptaciones mitocondriales. Aparte también, ¿cómo lo podemos saber? Pues, por ejemplo, la gente que está acostumbrada a entrenar, esas personas que están acostumbradas a desayunar, les quitas el desayuno, les metes un entrenamiento intenso y les da una neuroglicopenia de la hostia. Claro. Entonces, sabemos que ahí hay un problema de inflexibilidad metabólica. Entonces, con muy poquito, cuanto más agentes horméticos metamos, más potente va a ser el estímulo, pero claro, hay que ver hasta dónde aguanta nuestro alumno o nuestro paciente, hasta dónde está dispuesto a llegar y si nosotros vemos que tiene fortaleza para hacerlo. Porque si podemos mezclar crioterapia, el ayuno intermitente, ejercicio de alta intensidad en ayunas y meter todos estos factores de golpe, las adaptaciones fisiológicas son tremendas, son bestiales. O sea que... Abrir el abanico. Efectivamente. En el caso de, lo he dicho, en el caso de la obesidad, ¿vale? Y bueno, y tenía bastante más patologías. El hombre no vino a mí porque solo tenía eso, sino que tenía más problemas. Y claro, como se enteró de que estaba con esto del PNI y tal, dijo, voy a ir a este tío a ver si, a ver si entramos en vereda. Y luego tuve también un caso de un ciclista que, bueno, he entrenado a muchos ciclistas, pero este fue un caso espectacular porque se juntó que tenía motivación, le expliqué, ¿no? Le di como un pequeño deep learning, bueno, pequeño no, 3-4 folios explicándole las rutas metabólicas y explicándole que él que hacía ciclismo de larga distancia, incluso hacía ultramaratones, ¿vale? 4, 5, 6, 7 horas subido en la bicicleta de carretera, le dije que su principal combustible debería ser las grasas para ahorrar el máximo glucógeno posible y utilizarlo cuando toque en cambios de velocidad, en sprints, en cuestas. Pues el tío como digo, me hizo bastante caso y de hecho le dije, si lo hacemos ya así,
mañana cuando salgas con la bici, aunque sea una intensidad más baja, te va a dar una pájara seguro. Porque además en la bici, como estamos constantemente utilizando el miembro inferior, ¿no? Las piernas, tenemos una cantidad de glucógeno tremenda y en las piernas es donde menos vas notando la pájara. De hecho, cuando lo notas es que ya la tienes. No es igual que cuando hacemos unas flexiones, ¿no? Hacemos unas push-up, que estás ya cerquita del fallo y dices, buah, ya no tengo energía para seguir contrayendo. Pues en el caso de las piernas, puedes estar 2-3 horas, 5, hasta que se vacían los depósitos de glucógeno en el hemisferio inferior. Entonces, ¿qué pasó? Pues que le di una pájara de la hostia. Le expliqué lo que era una glicopenia, ¿no? Como todos sabemos, y ya está, y sin problema. Y le dije, gracias a esa pájara que te ha dado ahora, has obtenido adaptaciones mitocondriales, eres más eficiente oxidando grasa y tu cuerpo es más flexible ahora. Entonces, podemos utilizar distintos sustratos energéticos a la hora de competir. Y de hecho, el hombre, bueno, sigue compitiendo, ya un poco aún con menos frecuencia, pero sigue un poco con este estilo con estos hábitos, tanto nutricionales como de herramienta, tanto para deportistas como para pacientes. Y José Joaquín, nos estás hablando de tus clientes, nos estás hablando de los resultados que has obtenido gracias a darles esta información y cómo ellos han integrado con toda esta información que les has propuesto para conseguir llegar a que se motiven y que puedan aplicar todo aquello que les propones. En tu caso, ¿hay un antes y un después a partir de que comenzases a estudiar, a aplicar la hormesis como atleta? Atleta. Vale, pues sí, hay muchos casos. La verdad que yo siempre he sido un tío súper curioso. De hecho, como he dicho antes, me gusta experimentarlo, siempre con una base teórica y luego intentar trasladarlo a mis alumnos. Entonces, Se te ha ¿se quedado. ve? A ver, Se te ha quedado un ¿ahora, poco. ahora bien? Vale, decía, desde que yo estaba ya estudiando en la carrera, era un tío muy curioso. De hecho, yo nunca me... Yo empecé practicando desde pequeño el fútbol, siempre hasta por seguir dedicándote a ello o no. Y ya desde ahí yo seguía comprobando un montón de estrategias y un montón de cosas. Y ya como digo, una vez que estaba estudiando la carrera, en el laboratorio de fisiología hicimos un montón de experimentos, hicimos algunos estudios y de hecho, sí, se me queda parado, macho. Decía que lo que decía antes Edu, de que antes había una doctrina, ¿no? De que mucho hidrato de carbono y que había unos conocimientos y unas herramientas. Yo desde que entré en la carrera me cuestionaba todo. Sí que lo seguía y veía los estudios, pero siempre... ¿Qué pasaba? Que había mucha controversia en ese aspecto. Y, por ejemplo, mi trabajo final de carrera era de cómo un ciclista de élite repone glucógeno. Si lo repone más solo con agua, con una bebida con hidrato de carbono o simplemente sin tomar nada. Esas 3 pruebas. Todos estaban de acuerdo en que cuando tomaban agua e hidrato de carbono se reponían mejor del esfuerzo y conseguían un mejor rendimiento. Pero yo tenía... Ese rendimiento podía venir afectado. ¿Se corta mucho o qué? Se corta un poco, sí, se corta un poco. Cago en la mar. Justo cuando vas a los datos importantes, Sí. nos quedamos con las ganas. Ya. Tienes el ID. Digo, el ID de la reunión. El ID. Sí. Sí, Edu. Sí, espera, que lo he Sí lo tiene. Porque así me... Mándaselo por WhatsApp, Edu. Vale.
A ver. Y a ver si con el móvil, porque me estoy poniendo yo también negro. Y no sé ni lo que estoy diciendo ya. Sí, estábamos Hablando de... estabas en el momento en el que estabas explicando cómo el hecho de comenzar con la práctica hormética, pues tu rendimiento deportivo personal en cuanto a atleta había cambiado. O Ya lo sea, tienes, José, en el WhatsApp. Vale. Un segundillo. Vale. Vale, bien, ¿me veis bien ahora? Mejor. A ver. Vamos a ver. Aquí. Vale, ahora no se corta, ¿no? Bien, chicos, ¿se oye bien? Perfecto. Vale, menos mal. Cada día me lo. Bueno, entonces, lo que decía, que sí, en mi vida como atleta lo he experimentado siempre y me he cuestionado todo. Lo que estaba hablando, por ejemplo, en mi trabajo final de carrera, yo defendía de que un deportista puede mejorar, puede mantener su rendimiento sin utilizar tanto hidrato de carbono. Bueno, y lo que decía de ese estudio, que es curioso, y ya lo aprovecho para contarlo, cogíamos a ciclistas de élite, ¿vale? Lo que hacíamos era, estábamos pedaleando en una sauna de 2 horas y media, hay porcentaje del V2 más, salía, se le hacía una biopsia muscular para ver el estado de glucógeno en ese momento. Luego, una de las veces no se le daba nada, otra de las veces, en otra semana distinta, se le daba agua y en otras veces se le daba una solución de agua con hidrato de carbono, ¿no? Después de ese periodo de hidratación o no hidratación, volví a pedalear 40 minutos, esta vez a un porcentaje más alto de todo más, y se analizaban muchas variables de frecuencia cardíaca, estábamos constantemente con una vía y se estaban sacando sangre, también se estaba analizando la temperatura corporal y pasaron un poco las dos cosas. Se veía en ese estudio de que había atletas que rendían mejor con el agua, con el hidrato de carbono, había atletas con el agua solo, no se calentaban tanto y mantenían su rendimiento, y había atletas que al tomar el hidrato de carbono se calentaban más y su rendimiento disminuía. Entonces, ya a partir de ese punto de inflexión en el cual dije, vaya, la fisiología del deporte está metiendo los hidratos de carbono a mansalva y creo que hay más cosas. Ahí fue cuando empecé un poco a investigar con Loren Cordén, el autor de Palidieta, con Tim Noakes, también un físico muy bueno, y al ser fisiólogo del deporte pues también me daba confianza porque veía un poco que estaban los dos bandos. Y a partir de ahí fue cuando ya empecé a experimentar con el ayuno intermitente, cambiando la estrategia nutricional, cambiando un poco los estilos de entrenamiento. Y ya como fue cuando conocí a Begoña en un seminario, que todavía no habíamos hecho PNI, nada. Y pues eso, me derrumbó un poco todo lo que tenía yo de conocimiento. Y a partir de ahí ya fue cuando me metí de lleno con el tema del ayuno intermitente, introducí la bioterapia, empecé a hacer hiposias, empecé a hacer todo este tipo de agentes horméticos. Y la verdad que todos los agentes horméticos te pueden ayudar y te pueden beneficiar a la hora de mejorar el rendimiento deportivo. Entonces, es cuestión de saber utilizarlo en el momento que toca, porque tampoco estoy a favor de utilizar siempre una estrategia o una metodología. Es cuestión de organizarla y, en el caso de los pacientes, suministrarla cuando toca, y en el caso de un deportista, aplicarla en el momento de la temporada que corresponde. Yo el ayuno intermitente sometería a cualquier deportista, pero dependiendo del periodo de la temporada. Un error muy común en los deportistas es comer siempre de la misma manera durante toda la temporada. Y eso es un grave error. Y le pasa lo mismo a la mayor parte de la gente sin deporte. Sí. Prácticamente comen lo mismo. De hecho, bueno, no sé si lo dijimos el otro día por el grupo, una de las estrategias que hice, que esto fue hace
2 años. Y una prueba de BT, que son 101 kilómetros con la bici, con un desnivel, no me acuerdo si eran 3.000, 4.000 metros, y era una prueba súper dura. De hecho, era en mayo, que hacía un calor que alucinas, ahí en Málaga, y había estado ya probando a bajar mucho el volumen de entrenamiento, ya que no podía dedicarme solo a la bici, porque seguía compitiendo en CrossFit, pero me mola y dije, voy a hacer el reto. Y dosifiqué mucho el estado de hidratación. O sea, empecé haciendo rodajes largos sin beber agua, rodajes de 3-4 horas sin beber agua. De ahí pasé a ir introduciendo el agua de manera estratégica. De ahí pasé luego a meter agua con algo sólido, como dátiles o alguna fórmula que tenga alguna manera de hidrato de carbono que sea buena y que sea asimilable. Y la verdad que después de haber hecho muy poquito volumen de entrenamiento, conseguí hacer la prueba sin problema y sin problemas de pájaras, bajada de rendimiento. Cuando mucha gente esa prueba, suelen parar en puntos kilométricos X, se planifican así, hacen su repostaje de agua, de bebida sólida, o sea, de sólido, y tienen que parar. Yo hice tardé 7 horas y media, y esas 7 horas y media, que ya digo, fue súper duro, de las cosas más duras que he hecho en mi vida, solo con agua. Y con eso tiré. Y quería probarlo para ver qué es lo que sentía. Yo ya lo defendía y lo había aplicado con muchos deportistas y con éxito a la hora de la termorregulación y a la hora del estado de hidratación, porque van de la mano. Y ya te digo que los resultados son sorprendentes. En resumen, lo que nos estás diciendo es que, digamos que es como si fueras una manifestación personificada de lo que viene a ser flexibilidad metabólica, porque un tipo como tú, que siempre está trabajando ejercicios de potencia, el CrossFit es más bien alta intensidad, pase del CrossFit a hacer una prueba de bicicleta de alta resistencia, quiere decir que has tenido que haber hecho un trabajo previo de flexibilización metabólica muy importante para poder aguantar de un extremo al otro. Claro. O sea, que son cosas totalmente contrapuestas. De hecho, como he dicho antes, cuando estudié la carrera, hay gente que podrá decir que nos han enseñado más, menos. Yo la he disfrutado a tope y he sido lo más friki que existió en la faz de la Tierra. Así lo digo. Yo empecé no sé si antes ha cortado o qué, empecé jugando a fútbol. Mi compañero de habitación en la residencia era triatleta, me iba con él a correr y me ganaba, y al siguiente año, en el verano, le decía, te voy a ganar. Y así fue. Me puse con las carreras populares, que ahora después comentaremos algo de la termorregulación, que hice también una estrategia que alucinas. Y de ahí me pasé, y como se me daba bien, me pasé a federarme en el atletismo profesional, en el fondo, o sea, en las carreras de fondo. Y eso que yo seguía haciendo pesas, seguía haciendo fuerza, y claro, de pesar, no sé si pesaba 68 kilos, llegué a quedarme en 59, ¿eh? Ese año llegué a un pico de rendimiento muy bueno. O sea, la mejor carrera que hice fue un 5.000 en pista, me lo hice en 15:20, o sea, 3:04 el kilómetro, bestial. Y claro, como solo podía entrenar atletismo y no me dejaba entrenar fuerza, decidí dejarlo, porque yo me gusta hacer de todo, me gusta hacer fuerza, me gusta hacer resistencia. Lo dejé y me puse a seguía corriendo, seguía haciendo competiciones de bici, seguía entrenando mi fuerza, que me gusta también un montón. Y ahí fue donde me di cuenta de lo que has dicho tú antes, de que el metabolismo y nuestro cuerpo está preparado para lo que lo hagamos. Y si le metes las dosis correctas, se puede adaptar a lo que sea. Y ya, claro, cuando conocí el CrossFit, lo practiqué y vi qué tipo de esfuerzos hacían y tal, pues la verdad que me encantó y con ello sigo. Dándole mi visión, porque tampoco defiendo mucho lo que se suele hacer, pero aplicándole la ciencia y mi punto de vista, creo que se hacen las cosas de una manera bastante correcta. Y mucha gente que te ve y bueno, que te conoce, bueno, este tipo, claro, tiene este cuerpo, claro, así cualquiera, pero tú piensas que cualquier persona puede realizar este tipo de prácticas
y obtener resultados o es algo innato? Pues a ver, está claro que la genética y la epigenética están ahí como siempre dándose la mano, pero yo creo que por supuesto, igual que lo que nos han dicho en PNI, tenemos una base, pero si la trabajas muy bien se puede desarrollar múltiples de cualidades y conseguir que nuestro cuerpo haga cosas increíbles. Un halterófilo sí es verdad que tendrá un porcentaje de fibras rápidas muy alto, pero sí es verdad que está todos los días trabajando con su sistema nervioso a tope, con una sincronización en las fibras tremenda, y un día otro es lo que te hace levantar kilos. Y en el caso del atleta de fondo, exactamente igual. Está todo siempre trabajando en el umbral de la eficiencia aeróbica y se puede mejorar. No para ser campeón del mundo, porque en el caso de ser un máquina, un fuera de serie, lógicamente tenemos que tener buena genética, pero yo creo que en el campo de la salud, que es lo que realmente nosotros buscamos y miramos, tanto con nuestros alumnos como pacientes, se puede conseguir cualquier cosa. O sea que lo hemos visto en casos clínicos, gente que diabética, que al principio decían que no se podía revertir la diabetes tipo 2 y luego al final simplemente con ejercicio y con unas pautas nutricionales adecuadas se puede revertir ese proceso. Hay un montón de estudios al respecto. Sí, yo creo que era un poco lo que planteaba Nacor, ¿no? O sea, no enfocado al rendimiento deportivo, a los resultados, sino que todo el mundo puede obtener beneficios. De hecho, yo tengo mis dudas de que el deportista de élite obtenga más beneficios que una persona de a pie. Y yo creo que posiblemente sea al revés. O sea, alguien de a pie que empiece a practicar con esta mentalidad posiblemente obtenga mucho más beneficios que alguien que ya tenga mucho camino recorrido, ¿no? El salto va a ser posiblemente mucho más grande. Está claro eso, que el margen de ganancia es bastante más grande en una persona que no está entrenada como por ejemplo tú. Así que justamente. Y el margen de seguridad, o sea, es el margen de ganancia. A mí me gustaría hablar también del margen de seguridad. Pues está claro que si tú te pones a levantar mucho peso, te puedes hacer daño. Pero yo veo complicado que una persona se pueda hacer daño practicando hipoxias, practicando exposición al frío o practicando otras hormetinas, ¿no? Otras prácticas horméticas, porque yo creo que el margen de seguridad es tremendo, ¿no? Sí, claro, siempre que partamos de las mismas condiciones y luego que también el ejercicio del deporte es una cosa y luego lo que nosotros hacemos con este tipo de prácticas, ¿no? Con el ayuno, la hipoxia, con la hipercapnia, todo esto son prácticas, pues eso, que van enfocadas a la salud. Y siempre que no haya ninguna patología extra, siempre se van a poder tener beneficios. Y de por sí no es simplemente que tenga una patología y que te llegue una persona que tengo asma, pues nada, haz hipercapnia y tal. No, o sea, esa persona que por la noche ronca, esa persona que la típica que está sentada y le estás notando cómo respira, que está constantemente respirando por la boca, simplemente con pequeños síntomas se puede ver que esa persona ya tiene ahí un trastorno en el metabolismo y con esos pequeños agentes horméticos se puede beneficiar. Ojalá hubiera la observación necesaria para cogerlo justo con esos síntomas, ¿no? Eso sería fantástico, sería la idea perfecta de salud, ¿no? De cuidado de nuestra como cuidadores de salud y del interesado como observación de sus propios procesos, ¿no? Pero fíjate, justo lo del margen de seguridad me parece muy interesante con el tema del ayuno también, porque es quizá donde a veces se plantea que la gente tiene más reticencia de decir, ¿cómo puedo estar yo 16, 20, 24 horas sin comer? Y, lógicamente, sacándolo de patologías, como has comentado, evidentemente, pero una persona sana a lo mejor entra en un estado de neuroglicopenia como el que has definido, que a lo mejor para algunos, alguien que esté atendiendo que no sepa, es simplemente que el cerebro no es capaz de tirar de la energía que está circulando en la sangre, pero la energía está ahí. Y como nos han comentado a veces, justamente la neuroglicopenia es la solución, ¿no? O sea, el generar esa presión para que el cerebro no tenga más remedio que utilizar otras vías o aumentar los canales para introducir esa energía en el cerebro, esa es justo la solución. Entonces, dar tranquilidad a la hora de decir que no va a haber ningún problema, ¿no? A la hora de realizar esa práctica, en este caso en concreto el ayuno, y que
justo cuando esté sufriendo ese mareo es cuando su cuerpo se está sanando, es quizá ahí es donde es importante hacer un buen deep learning, ¿no? Y que la persona diga, a ver, ¿qué es más importante para mí? ¿Lo que me está contando este tío o lo que me dice mi cuerpo, que me encuentro fatal, ¿no? O que me estoy mareando, que estoy... Entonces, claro, a ver, ahí hay que puntualizar, o sea, todo es seguro, pero también nosotros los seres humanos somos peculiares, entonces hay que ponerse siempre en manos de alguien que te asesore, pero porque lo sabe de verdad, porque es un profesional. sí. No porque resulta que si yo llego y de repente tengo cualquier patología o tengo muy malos hábitos nutricionales, veo un documental en X plataforma, me hago vegano y como comía tan mal que comía comida industrializada o porquería, ahora llega de repente y esta conducta que me lleva a comer así me mejora, porque estaba comiendo fatal y era como algo mejor. Entonces, este tipo de cosas hay que controlarlas y tampoco pasarse nunca a los extremos. Pero sí que lo que has dicho de seguridad, todo lo que hagamos de agentes horméticos, la hipercapnia, hipoxia, el ayuno intermitente, la crioterapia, ejercicio de alta intensidad, siempre que se haga de una manera razonable, que eso te lo tiene que prescribir una persona profesional o simplemente pautártelo a algún profesional, se puede hacer con toda seguridad. Por ejemplo, en esto del ayuno, hay dos formas de hacerlo, ¿no? O sea, lo que tú has dicho, si ves a alguien o ves que tu alumno, tu paciente está muy motivado, puedes coger y hacerle un gran deep learning, como lo que he comentado yo antes del ciclista, explicarle lo que es una neuroglicopenia, que no pasa nada cuando te mareas, que lo que buscamos, el cuerpo es súper listo y busca eficiencia al máximo, busca que la cabeza esté a la altura de nuestro corazón para que llegue el riego sanguíneo lo mejor posible y no le cueste tanta energía. Y después de un rato, cuando ya te ha pegado esa hostia tremenda, ya tu cerebro vuelve a utilizar la energía y tenemos esa biogénesis mitocondrial. Entonces, el deep learning creo que es clave y que la gente sea consciente de todo lo que está haciendo en cada momento. Y de hecho, la gente cuando tiene información, pues tiene confianza para hacer algo, aunque no lo haya experimentado nunca. Pero yo creo que esos fundamentos teóricos son la base. Entonces, por eso digo que no le incito a la gente a que haga cosas por sí, sino que primero se ponga en manos de un profesional, que se lo expliquen y se lo pauten, y luego ya que lo haga. Y luego hemos dicho que, por ejemplo, con el ayuno intermitente podríamos empezar de una manera más radical, a saco, que no pasaría ningún problema. Si la persona lo entiende, no pasa nada, o lo podemos hacer de una manera más progresiva, ¿no? La gente que está acostumbrada a desayunar, pues si se desayunaba un bol con 100 gramos de cornflakes, pues que baje esta semana a 50, la siguiente semana que quite los cornflakes, la siguiente semana que quite la leche, o que lo sustituya por un plátano, por unos dátiles, la siguiente semana ya probamos a no utilizar nada. Todo esto controlando la variable del ejercicio que se mantenga constante. Se pueden modificar las dos variables. Entonces, es lo que tú dices. Si lo hacemos con un paciente que está dispuesto, podemos hacer los dos caminos, o más progresivo o ir más a saco. Y sea cual sea el camino, si lo hacemos de una manera adecuada, es totalmente seguro. Igual con la crioterapia y con cualquier tipo de agente hormético. Vale, yo quería seguir preguntando un poquito sobre el ayuno porque yo creo que a los oyentes les podría interesar lo que es a la hora de transportar glucosa dentro del músculo. Claro, cuando dicen, ¿cómo voy a ir a correr sin zamparme un buen plato de pasta antes, no? Pues digo, a ver si podías aclararnos un poquito ese tema, sobre todo a los oyentes. Sí, pues a ver, bueno, como nosotros sabemos, los receptores de glucosa que tenemos a nivel muscular son muy flexibles y sacan la glucosa de cualquier otro metabolito. Podemos utilizar el lactato, podemos utilizar las grasas, podemos utilizar fosfocreatina, o sea, el sistema fosfágeno, podemos utilizar lo que sea para obtener esa glucosa y que el músculo se vaya contrayendo. Entonces, que yo para moverme no necesito estar regando constantemente la sangre hidratos de carbono. O sea, mi cuerpo, si es lo flexible y si está sano, es capaz de sacar energía para el músculo y entonces producir el movimiento. No tenemos por qué inflarnos a pasta o depender solo del hidrato de carbono. Que con esto no quiero tampoco demonizarlo y decir que sea malo, sino que todo en su momento adecuado y en su justa medida. El ayuno intermitente es una estrategia magnífica para flexibilizar todos los sistemas, desde los que hagan ejercicios de potencia
hasta los que hagan ejercicios de baja intensidad. Es una estrategia magnífica, aparte de lo que ya conocemos de todos los beneficios que tiene para la salud, porque activa autofagia y activa ciertos... El perro, muerde. Activa ciertas vías que nos vienen muy bien para la salud. Entonces, yo le incitaría a la gente que eso, que con las pautas adecuadas y poniéndose en tus manos, Ulises, pues que lo practiquen y que lo prueben, porque los beneficios son múltiples. Desde notarte con esa sensación de que tu cuerpo funciona, tienes el estómago vacío con muy buenas sensaciones, te puedes mover, no te sientes incómodo y no te afectuyes, hasta... Oye, se ha puesto aquí el perro hoy. Hasta eso, hasta notarte que puedes mantener esa actividad sin ningún tipo de problema y puedes desempeñarla bastante bien. Yo, si queréis, voy a añadir ahí una experiencia de estas mías. Hace 4 años hubo una competición en Ciudad Real de CrossFit, ¿vale? A nivel regional, en la cual eran 12 pruebas, ¿vale? Cada hora realizábamos una prueba, ¿no? Yo ahí estaba, en ese periodo de la temporada, no estaba haciendo carga de hidrato de carbono, y quiero decir que esa semana sí que utilicé una buena estrategia nutricional para tener suficiente glucógeno en la musculatura, pero el día de antes de la prueba, he dicho que eran 12 pruebas, ¿vale? De CrossFit. O sea, empezábamos, la primera prueba eran 5 kilómetros correr, luego buscar un RM de peso muerto, luego trabajo con gimnásticos, con anillas. Y esta competición, que era nueva, era novedosa, se nos prolongó hasta la 1 de la noche, que creo que pasa el vídeo, ¿no? Que salgo ahí con un yugo, con 200 kilos, movilizándolo. Pues eso ya era la 1 de la noche. Llegué a la final y en la final me tocó hacer eso ya a la 1 de la mañana, que mi sistema nervioso estaba destrozado. De hecho, cuando fui a coger el yugo dije, pero ¿cómo cojones voy a coger yo esto ahora? Pues a eso voy. Empecé la competición como siempre, en ayunas, no cené el día de antes. Yo cuando se va el sol, se acabó la comida, excepto si hay X momento de la temporada que hay que hacerlo. Como siempre digo, que hay que puntualizar todo. Ese día no cené nada, no desayuné nada y me fui y desde ahí empezamos con la carrera de 5 kilómetros. Fijaros que eran 12 pruebas. Conforme terminaba una prueba, me tomaba ribosa y creatina. Ya está. Antes de la prueba, cafeína y ribosa. Después de la prueba, así, ribosa, creatina. Así constantemente. No tomaba nada de hidrato de carbono, excepto un parón que hubo gordo a mediodía. Y ya sí que tomé ahí bastantes dátiles, bastantes plátanos y un batido de proteína. Y por la tarde, la misma estrategia. ¿Qué quiero decir con esto? Ese día era un día de guerra. Era un día igual en el cual nuestras células ese día estaban generando un catabolismo tremendo para proporcionar esa energía y poder tener energía para realizar esas 12 pruebas. Puedes hacer lo siguiente, entre cada prueba puedes recargarte o puedes prolongar ese catabolismo hasta el final. Y una vez que termine la prueba, entonces repones. ¿Qué es lo mejor? Pues va a depender de cada uno. Pero a nivel de sistema nervioso es, hablando mal, es una hostia súper gorda. Activarte, desactivarte, activarte, desactivarte, activarte, desactivarte. Cada vez que comes, ese ciclo de activación-desactivación es más potente y te va a costar más ponerte a hacer ejercicio conforme van pasando las pruebas. De hecho, en las últimas pruebas había gente que el yugo ya ni lo cogía, porque no tenía energía, no tenía fuerza. Podrá ser la motivación, también pueden influir ahí los aspectos mentales, pero lo que sí que estaba claro y estaba seguro es que yo tenía energía de sobra. Otra cosa es que me costara más hacer el ciclo de Krebs, me costara más sacar esos depósitos ahí de fosfágenos, pero sabía que yo pájara jamás me iba a dar. O sea, por eso digo que no pasa nada porque hagamos ayuno. Yo he probado ayunos de 2 días enteros sin comer, o sea, ponerme un lunes y no comer hasta el jueves. Y entrenando. Y entrenando. Sí, claro. Ahí cortado. Sí, correcto. Joaquín. Se nos ha ido. Joaquín, que se os está escuchando ahora. Vaya. Vargas. Sí. Se ha cortado esto, ¿no?
Sí, Sí. justo. Sí, pero qué Estamos- raro, pues se estaba escuchando muy bien. Sí, sí. ¿Qué estaba diciendo? Que ya se me ha ido. Te estaba diciendo yo Estábamos que hablando... quizá un dato que es interesante, que los beneficios del ayuno se modifican mucho, yo creo, cuando haces un ayuno y no te mueves, o cuando haces un ayuno y en ese periodo de ayuno haces ejercicio, o te mueves, vamos. Claro. Tú has dicho que hacías periodos de un día o 2 días de ayuno y yo intuyo que en ese tiempo seguías con tu entrenamiento adaptado a la situación a lo mejor, pero no es un ayuno en el que estés sedentario y parado. Claro. No. O sea, yo daba mis clases de manera normal. Lo que pasa en el entrenamiento, pues lógicamente hay que ser consciente y bajar la carga y la intensidad porque, claro, no tiras, o sea, no se nota muchísimo y son unas sensaciones muy desagradables. De hecho, la gente cuando empieza con el ayuno intermitente, las 3-4 primeras semanas son las peores hasta que se van adaptando. Cuanto más brusco lo hagas, antes consigues las adaptaciones, pero más peores son las sensaciones. Si lo haces más progresivo, pues al final también llega, pero dura unas semanas el proceso de adaptación y entonces hay que tener paciencia a esos cambios y hay que ser consciente de que si hago ejercicio tengo que bajar la carga de entrenamiento porque si no puede ser que me cueste mucho a nivel mental seguirlo. Sí, pero aún así yo creo que es básico hacer ejercicio durante ese periodo. De hecho, Total. que si durante el periodo de ayuno uno no se mueve, puede ser incluso contraproducente, porque puede producirse una resistencia a la insulina en ese momento que solamente es compensado si se utiliza el músculo como órgano metabólico, ¿no? Como forma de ir regulando esa sensibilidad. Pues eso que has dicho es súper interesante porque ahí también podríamos meter otro concepto que también está también muy de moda, ¿no? Con la gente que come el otro extremo, que quitan los hidratos de carbono y solo comen proteína y grasa y también se puede generar una resistencia a la insulina desde ese punto, utilizando solo ácidos grasos y cuerpos cetónicos. Eso también es un problema. Entonces, es importante lo que hemos dicho al principio de ser flexible y utilizar todos los sustratos y no demonizar tampoco el tema de los hidratos de carbono. Entonces, referente a lo que has dicho, hay que hacerlo con mucha calma y el movimiento ahí, lo que tú has dicho del músculo, es el órgano que va a poner equilibrio en toda esta balanza, en todo este sistema metabólico. Sí, yo creo que a veces no está suficientemente bien considerado el músculo con todas las funciones que tiene a nivel metabólico, a nivel endocrino, a nivel inmunológico, como órgano básico en nuestra evolución como seres humanos y actualmente posiblemente de los que menos se está uno aprovechando para mantener la salud, ¿no? Claro. La verdad que, siendo sincero, me da muchísima rabia cuando empiezan a utilizar primero suplementación, empiezan a mirar sobre suplementos para mejorar la sensibilidad a la glucosa, o sea, a la insulina, para que la glucosa entre mejor. Me da muchísima rabia cuando hacemos ese tipo de cosas o cuando nos ponemos a hablar de fármacos, porque es que simplemente realizando ejercicio de manera adecuada se pueden conseguir resultados asombrosos. Y el músculo que hemos dicho es un órgano más. Digamos que sería la intervención número 1 para poner en marcha todo esto de lo que habláis, para reequilibrar todo el metabolismo del sistema. Y estamos hablando mucho de ayuno intermitente, metabolismo, alimentación, pero tenemos un paquete de otro tipo de hormetinas que sueles utilizar y las cuales vamos a poner aquí en directo para que se vea lo que también llevas a cabo y puedas comentar un poco sobre cada una de ellas. Así que voy a compartir la pantalla y vamos a empezar a ver, por ejemplo... De agentes genéticos. Muy bien. Vamos a ver, empezamos por hipotermia, hemos hablado antes, a ver si se ve bien. Oh, qué maravilla de vídeo. Aquí estás en modo barco rompehielos, José Joaquín, en una piscina helada
Y hemos hablado antes un poco del frío. Cuéntanos. Nacor, es que justo se ha cortado el Instagram y yo creo que esto está chulo. Entonces, si quieres, déjame que lo vuelva a conectar. Vale. ¿Vale? Ir comentando otras cosillas mientras, si quieres, porque esto está guay. A ver. Sí, dale. Vale. O pues... hacemos un sitting break mientras Sí, tanto. que viene a cuento de... Venga, sí, vamos a hacer un minutito de ejercicio para romper el sedentarismo. Llevamos ya una horita sentados y bueno, a partir de la hora y 20 o así empieza a sintetizar cosas un poquito más dañinas. O sea que vamos a romper ese sedentarismo y a evitar llegar a esa hora y 20 sentados. Por lo visto... Venga, un poquito de actividad. Vamos a darle. Hacemos ejercicio todos, hay que moverse. Dicen que el sedentarismo es el nuevo tabaco, así que lo que tenéis que hacer es moveros por lo menos un minutito, un minutito y medio, hacéis unos fondos, unas sentadillas y seguimos hablando. Sitting break. 1 minuto 30. Un ataque. Bueno. Bueno, de vuelta. Ya tenemos el Instagram otra vez conectado. Muy bien. ¿Vale? Ya se está viendo tu pantalla en Instagram ahora mismo, Nacor. Vale, ¿se está viendo? Sí. Tienes Voy a que dar poner aquí un al poquito más a play. la derecha el vídeo. Como antes. Ponlo centrado como antes. Ahí, perfecto. Ahí se Y decía va. que estabas en modo barco rompehielos. Ahí, perfecto. ¿Y cuál es el sentido de exponerse a este frío extremo? José Joaquín, cuéntanos un poquito de qué va este estímulo. A ver, pues no agente hormético más, ¿no? La crioterapia. Y tú has dicho, ahí es un poco frío extremo porque había placas de hielo, el agua estaba, la capa más de arriba estaba bajo cero, por eso había hielo. ¿Y qué conseguimos con esto? Pues, a ver, la crioterapia lo que mejora es nuestro tejido adiposo marrón y lo que se ha visto es que nuestro tejido adiposo marrón es capaz de oxidar las grasas como combustible para proporcionar calor a nuestro cuerpo y que se pueda mantener con su temperatura, que siempre más o menos es estable, a pesar de que tengamos ese agente estresor, como es en este caso el frío que te puede transmitir el agua casi helada, ¿vale? Entonces, otro de los beneficios de este estrés o de este agente hormético. Y como he comentado antes, lo apliqué ya con pacientes para, pues eso, para perder peso. Hablando Dime. sí, dime. Y aparte de eso, de la pérdida de peso, lo que hemos comentado también de mejorar la biogénesis mitocondrial, o sea, mejorar esa eficiencia en el metabolismo. Y hablando de perder peso, también parece ser que este estímulo lo utilizas bastante y viene a ser la utilización de adaptógenos o sustancias picantes para activar también de esta manera el metabolismo. ¿Cómo funcionaría esta hormetina? Pues, hombre, lógicamente se aumenta el metabolismo, por lo cual tendremos más gasto energético. Y lo que hemos dicho, incluso con gente que tiene esa resistencia a utilizar las grasas como combustible,
ese es uno de los momentos en los cuales podemos utilizar esa vía de escape para las grasas, para proporcionar calor y poder termorregularnos. Luego, aparte de los beneficios de la crioterapia que estamos comentando, de activar el tejido adiposo marrón, pérdida de peso, termorregular, otro de los beneficios que tiene para la salud pues, es pues esa cascada enzimática que desencadena antiinflamatoria. Entonces, ayuda muchísimo en los procesos de recuperación, sobre todo en el tema de deportistas. Lo único que hay que saber también cuándo aplicarlo. Yo, por ejemplo, la crioterapia la utilizo con mis alumnos, ¿vale? Sobre todo con los deportistas. La utilizo en el día de descanso, ¿vale? En el cual no se hace ningún tipo de entrenamiento exigente. Si acaso hacen algo de movilidad o algo de carrera continua, algo suave, es un día regenerativo, y ya se aplica la crioterapia. Porque sí que está visto que aplicar la crioterapia justo después de entrenar, justo después de un entrenamiento de fuerza, puede frenar esa señalización que buscamos cuando entrenamos fuerza. Que cuando entrenamos fuerza se activa la vía emetor y se activan esos mecanismos que inflaman. Entonces, si yo meto la crioterapia justo después de entrenar fuerza, puedo frenar un poco esa cascada enzimática. Pero sí que yo en deportista la recomendaría pues en el día de descanso, en un día en el cual no haya mucha carga de entreno. Y es súper beneficioso a la hora de recuperarte. Y luego para la gente que no es deportista, pues más que nada por meter otro proceso hormético y otro proceso, ¿no? Como nos enseñaron en PNI, de metilación, que nos ayude ahí a mejorar nuestro metabolismo y nuestro organismo. Y otro de los estímulos sería también Espera un segundo, Nacor. José, ¿a ti te gusta combinar la hipotermia con hipoxia, por ejemplo? A ver, depende también. ¿Por qué? A ver, si nos metemos en una ducha de agua fría, ¿no? En casa, pongo el mando a tope de frío, pues para mí eso no es frío. Todo va a depender de lo que estés acostumbrado, ¿vale? Yo sí que he llegado a que se me congelen los pies y que pase una hora, incluso 2, hasta que vuelve ahí a fluir la sangre. Y es una sensación súper desagradable porque parece que te vas a quedar sin dedos. O sea, como si te estuvieran clavando cuchillos. Entonces, cuando yo me he expuesto a situaciones de frío muy fuertes, muy potentes o extremas, o veo que ese día me está costando más o por lo que sea no estoy tan activado, porque tienes que estar activado para hacer eso, sí que realizar hipoxia o ejercicios de respiración más activando las vías anaeróbicas te va a beneficiar a la hora de poder meterte y hacer la crioterapia. ¿Por qué? Porque para hacer crioterapia necesitas tener el sistema nervioso simpático a tope. Entonces, la metodología, ¿no?, de generar hipoxia mediante estos ciclos respiratorios o la metodología Wim Hof defiende esa activación de metabolismo anaeróbico, esa activación simpática, y como que te estresa, como que te prepara para cualquier tipo de estrés. Entonces sí que lo podría combinar, pero yo no combinaría los dos agentes horméticos por, yo qué sé, habría que ver el objetivo. Yo haría una cosa por un lado y otra por otra. Y sí que puedo utilizar un poco la hipoxia para activarme, pero no para generar apnea y lo que estamos buscando con la hipoxia, porque ya son dos estrés muy potentes y que ahí sí que la podemos liar. Una cosa sería la ducha y otra cosa hipotermia real en baño de hielo, ¿no? Por así Claro, decirlo. claro. Y luego otra cosa que quiero, bueno, que podríamos comentar también es el tema de la respiración, ¿no? Las dos maneras que hay, uno activar más vías anaeróbicas, otras aeróbicas, y no, como uno es más el método Wim Hof y otro es otro método que hay que también va por las vías, va distinto, va por vías aeróbicas, es el método buteico, no sé si lo habréis oído. Sí. Y van un poco distintos, ¿no?, por decirlo así. Y yo creo que un equilibrio de los dos sería lo óptimo para la salud y cada uno tiene su indicación incluso para patologías, como asma y enfermedades respiratorias. Claro. ¿Qué opinas de eso, Edu, del método buteico? Pues no sé, a mí hay muchas cosas del método que a mí en su momento cuando empecé hace tiempo a documentarme en él me pareció fascinante. Me gustaría revisarlo ahora porque posiblemente con el conocimiento que tengo ahora
le pueda dar otra vuelta de tuerca y pues ponerlo más en la duda, y siempre que pones algo en la duda, pues lo exprimes y sacas cosas mucho más interesantes. Claro. Yo sí que os diría, bueno, desde mi punto de vista, ¿vale? Basándome en las dos teorías, que sería un equilibrio óptimo utilizar las dos. Porque si utilizamos siempre, ¿no?, lo de las apneas o la hipoxia, o lo que es el método Wim Hof, que es exactamente igual, sí que estamos todo el rato, estamos buscando sacar ese CO2 de manera abundante, buscamos esas adaptaciones más de alto impacto, más de alta intensidad, es un estrés súper potente, pero también, y eso sería lo semejante a CrossFit, pero también había que trabajar otro tipo de metabolismo y otro tipo de vías, que sería, en el caso de la metáfora con el ejercicio, sería el ejercicio aeróbico, ¿no?, el ejercicio de larga duración y más baja intensidad, con el método buteico, que es lo que te dice, básicamente, es que cierres la boca y que empieces a respirar por la nariz. Si nosotros hacemos el método Wim Hof, estimulamos el simpático. Si nosotros hacemos el método buteico, estimulamos el parasimpático. Y estas son dos estrategias muy buenas que podemos utilizar y que yo creo que tienen que ir las dos de la mano. No podemos estar solo con Wim Hof y saturando siempre, sacar ese exceso de CO2. También hay que aprender a respirar un poco y utilizar los dos métodos. Sí, pero luego hay individuos que también te comenta que cuando practican la hipoxia, que lo que sería el método Wim Hof, es cierto que hay una activación al principio, pero luego la respuesta a veces es una vagotonía importante, ¿no? Es irse al lado contrario. Entonces, jugar con esas respuestas del cuerpo también es interesante, ¿no? Sí, claro. Sí. Y tener en cuenta también el método buteico y jugar un poquito con esas respuestas. No, por supuesto. O sea, el método Wim Hof, tienes esa activación tremenda, pero luego tienes un estado de tranquilidad y... Pues igual, sí. O igual que la exposición al frío, ¿no? Claro. O sea, al final, siempre después de lo que hemos dicho de precisamente la hormesis, tenemos una homeostasis que la vamos a romper para buscar esa adaptación. Pues con el caso de la crioterapia, con el método Wim Hof o lo que sea, siempre después de esa tormenta o después de esa activación tremenda del sistema nervioso, va a venir siempre luego un relax o un estado de vuelta a la calma. A veces potente. Me acuerdo el día 31, el día 31 que estuvimos bañándonos ahí en la Sierra de Madrid, y yo, vamos, después de comer me desperté para la cena de Nochevieja de milagro, porque estuve toda la tarde relajado, dormido, en coma. Sí. Claro. Entonces, pues es curioso entrar en esos estados, porque yo creo que también, no sé, hasta cierto punto también lo que planteaba Wim Hof muchas veces en sus teorías, ¿no?, en sus hipótesis, era que a base del entrenamiento uno iba siendo capaz de tomar las riendas y de poder controlar procesos supuestamente involuntarios del sistema nervioso vegetativo con la voluntad, ¿no? Y posiblemente sea uno de los... eso ya es un punto de vista más personal, ¿no? Uno de los beneficios sea que a raíz de haber entrenado una vía muchas veces, de forma pasiva, necesariamente por estímulos externos, llega un momento que tú puedes tener control sobre esa vía y buscar esos estados con tu voluntad, ¿no? Y eso quizá en el entrenamiento podría ser interesante también, ¿no? Si tú utilizas una estrategia, o el otro día nos comentaste, ¿no?, la hipercapnia para prepararte para un cierto ejercicio, hasta qué punto cada vez necesitas menos estímulo externo y eres tú más capaz de colocarte en esa situación, ¿no? De hacer clac y modificar tu biología. Ahí Wim Hof, la verdad que dice cosas muy interesantes respecto al frío y lo que has dicho de la respiración, ¿no? Tú cuando te metes, y eso tiene extrapolación al rendimiento deportivo, ¿no? Cuando estás en una propia competición o incluso con la gente del día a día cuando tienen un problema. ¿Qué ocurre cuando te metes en agua que está extremadamente fría? Pues que una de dos, tu mente ahí juega un papel súper importante, en el cual asumes que el agua es constante, es estable, el agua nunca va a cambiar y el que tienes que cambiar eres tú y dominar esas sensaciones y esas emociones a la vez que vas dominando esas sensaciones malas que tienes al principio, ¿no? Cuando te metes en agua fría, que te quiere salir y tu mente busca cualquier trampa para huir,
Y eso, lo que tú dices, lo defiendo total. Incluso cuando hay muchos atletas que en la competición no rinden y sacan el rendimiento que deben de sacar, pues por cualquier aspecto mental que no controlan. Y yo creo que el agua, en este caso, ¿no? La crioterapia, nos puede ayudar bastante a eso, a controlar nuestra voluntad, gestionar esas emociones y gestionar esa interacción entre que quiero huir y que me estoy helando de frío. Porque esa interacción entre me quiero huir, o sea, entre abandonar o seguir, en el deporte supongo que será una constante en el día a día, ¿no? En un deporte de intensidad como el que haces tú, ¿cuántas veces te cruzará la mente el abandona, 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 ¿no? Pues la verdad que yo como deportista en mi vida solo me he retirado una vez, creo, de una carrera. Y no digo que lo hayas hecho, pero que la mente es así. O sea, yo creo que la mente está calibrando constantemente beneficios, inversión, beneficios, inversión. Y si tú estás haciendo eso, dices, mucha inversión, ¿y cuál es mi beneficio? Pues muchas veces es difícil verlo, ¿no? O sea, si estás salvando tu vida, el beneficio está claro. Pero si estás corriendo por placer, tienes que tener ahí un control mental brutal. Bestial, sí. Yo la verdad que lo que digo, yo en la competición es donde me crezco realmente. Creo que ese aspecto a nivel mental lo controlo bastante bien, pero es complejo. Hay mucha gente que se retira o siempre buscamos algún tipo de excusa para previamente antes de la competición por si se me da mal, para eximirme un poco de responsabilidades o de que haya hecho el ridículo, ¿no? O cosas así. Y creo que la mente juega un papel ahí súper importante. Y todos los días cuando hago las sesiones de intensidad digo, madre mía, qué necesidad tengo yo de esto, pero luego vuelves y sigues con lo mismo. Pero ese es el concepto de entrenamiento, ¿no? Haber repetido mecanismos que te permiten ser más dueño de tus decisiones. Claro, y de hecho hay muchas veces que según la etapa competitiva tienes que hacer ciertos tipos de ejercicios para eso, precisamente para buscar el máximo rendimiento luego y que seas capaz de afrontar la competición como toca. Muy bien. Y volviendo a toda esta presentación de estímulos horméticos, hemos hablado bastante del frío, pero también podemos hablar del calor extremo, lo que tenemos aquí en este pequeño vídeo. ¿Cuál sería el denominador común entre algo que podría parecer completamente antagónico, el frío y el calor? ¿Cuál sería el denominador común que hace que nos sirva como estímulo hormético? Aquí vemos a José Joaquín corriendo como en pleno sol de Albacete a 50 grados en verano. Entonces, ¿cuál sería el denominador común entre estos dos tipos de estímulos a priori antagónicos para ti? Pues eso, ¿no? La termorregulación, la capacidad de adaptarnos a ese estrés y que mi cuerpo siga con su temperatura, que es como tiene que estar. ¿Qué hace frío? Pues buscamos estrategias para elevar nuestra temperatura, bueno, para mantenerla y que el frío no nos achaque. Y cuando hace calor, pues termorregular con los mecanismos que tenemos, sea evaporación o con la sudoración o con la radiación. Entonces, el calor sí que es una cosa un poco más delicada. Yo que con la gente de a pie sí que también se puede entrenar eso de una manera más sublime, más cuidada, pero con los deportistas y que en sus competiciones pueden pasar calor, sí que eso es altamente entrenable, ¿vale? De hecho, la fatiga en el rendimiento deportivo entra por múltiples factores. Puede ser por falta de energía, ¿no? Por depleción de depósitos de glucógeno, puede ser por calambres, por falta de electrolitos, o puede ser, en este caso, porque nos pasamos de temperatura y nuestro cerebro tiene que parar porque si no sería muy peligroso. Entonces, la capacidad para termorregular es súper importante y ahí está muy ligado a nuestra salud intestinal y a nuestra capacidad para exponernos ante ese tipo de situaciones, ¿vale? Ahí entran en juego esos dos factores, la salud intestinal y aclimatarme al calor. Antes has hablado de un concepto, te he oído decir epigenética. En definitiva, ¿cuál sería el impacto de todos estos estímulos horméticos
sobre la epigenética. Y introdúcenos un poquito qué es la epigenética, por favor, para todas aquellas personas que no saben de qué va. Pues bueno, la epigenética sería pues el ambiente, ¿no? Lo que en el entorno en el que se manifiesta nuestra célula, nuestro organismo. Entonces, la epigenética o ese ambiente, como hemos dicho, puede ser que sea un ambiente en el que falta oxígeno, ¿no? Se daría una situación de hipoxia, o hace un calor extremo, sería una situación en la que también tenemos que termorregular, o justamente lo contrario, lo que hemos dicho del frío, y ahí está la metodología o la herramienta de la crioterapia. O en este caso, pues pasar sed, que también sería otro tipo de agente hormético que tendría que ver con el ambiente y con la epigenética, o el caso del hambre. O sea, al final son siempre los mismos factores, y el ambiente va a ser el que haga que nuestro cuerpo responda de una manera u otra. ¿Cómo respondamos nosotros? Pues depende de eso, que se manifiesten esas adaptaciones fisiológicas y mejore nuestro organismo y se adapte a eso. Muy bien. En el ejemplo que estoy poniendo ahora, por ejemplo, lo hemos llamado descenso vertiginoso. ¿Cuál sería el mecanismo hormético en este caso? Porque yo veo veo la pendiente de esto y me entra miedo, me echo a temblar, José Joaquín. ¿Cómo abordamos esto, amigo? ¿Se ve el vídeo o no? Sí, mira, lo vuelvo a pasar. Dice, bajar el culo y ya está, así nos matáis. Buenísimo. Eso fue un día de descanso, de recuperación, con los atletas de mi centro, y fuimos allí a Ruidera, que es un parque aquí natural en Albacete, y estuvimos por allí haciendo una pequeña ruta. Y realmente ahí podíamos meter muchas estrategias. Podíamos meter ahí que estamos aclimatándonos al calor, podíamos meter el ayuno intermitente porque estábamos todos en ayunas, podíamos meter también pues el estímulo de estar en la naturaleza, ¿no? Los baños de bosque, esto que patentaron los japoneses fueron, ¿no? El Shirin-yoku. O sea, podemos aprovechar múltiples actores del ambiente para mejorar nuestra salud. En ese caso sería el ejercicio en ayunas, el hacer ejercicio ahí bajo esas condiciones de calor y teniendo que termorregular, y estando en contacto directo con la naturaleza, con esos fitoncides ahí magníficos que nos van embadurnando. Hay un elemento importante aquí también, que es la exposición a paisajes potencialmente peligrosos. Claro, que eso aún mejora mogollón la sensibilidad al cortisol, es adaptógeno por sí solo. Sí, ¿no? Sí, muy interesante. Por ejemplo, tenemos también, o como vertiginoso, la escalada, por ejemplo. Sin cuerda. Sin cuerda. Y este tipo de estímulos horméticos, un poco así vertiginosos, implica una emoción de miedo, seguramente para tus alumnos, ¿no? Pero yo, si me pongo ahí a hacer eso, ya te digo que me cago. ¿El miedo sería, en este sentido, también un estresor, un estímulo hormético, una hormetina para ti? Yo creo que sí. Realmente, lo que pasa que, como con todo, ¿no? El miedo es un poco una emoción difícil de controlar, pero cuando ves que eso lo puedes controlar, el subidón de adrenalina y de endorfinas es tremendo. Entonces, yo en ese caso ya lo he hecho 500.000 veces, pero sí que, por ejemplo, realizar escalada de ese tipo, si lo haces de una manera un poco más segura y con la ayuda de un profesional que te pueda supervisar y que te dé confianza, yo creo que también ayuda y se puede extrapolar pues a situaciones cotidianas de la vida, el día a día, y eso, y ser capaz de asumir un poco más riesgos y ser capaz de verte posible, de ver un poco como que no hay límites, sí que hay límites. La frase de José Garrám, no sé dónde está el límite, pero sí sé, ¿cómo es eso la frase? Sé dónde está el límite, pero sí sé dónde no está. Así es la frase. La que realmente es un poco así. Y al final es un poco lo que estaba comentando Edu antes, el hecho de entrenar, exponerte a la misma situación una y otra vez, termina dándote como una especie de control consciente sobre
sobre la situación. Estás como creando el hábito y la posibilidad de sentirte a gusto en esa situación, ¿no? Vamos a ver si tenemos otra por aquí. Mira, hablamos antes de baño de bosque. Tenemos aquí baño de bosque. Lo que comentabas antes de los japoneses. El Shirin-yoku, ¿no? Eso es. Sí, bueno, Exponente. y también bueno, otra técnica también que se utiliza bastante, ¿no? El grounding, ¿no? Lo de andar descalzo y reconectarte Lo tenemos un poco aquí. con la naturaleza, pues eso también sí, lo utilizo de vez en cuando y creo que es muy positivo. A lo mejor es más el efecto placebo que otra cosa, pero hay también ciencia detrás del grounding, ¿eh? Sí, de hecho se recomienda mucho en pediatría, bueno, o sea, según muchos estudios es interesante que los niños anden descalzos para su desarrollo neurológico. Entonces, imagino yo que extrapolándolo al adulto, algo tendrá que hacer, ¿no? Hay un estudio por ahí en cicatrización de heridas y earthing, ¿sabes? Con el propio la microcorriente que emite la Tierra, como acelera, normaliza, vamos a decir, la cicatrización de heridas. No me gusta decir acelera porque el problema es que lo tenemos lento. Entonces lo que recuperamos es esa normalidad. Mira, ahí Sí. está. Bueno, los estudios lo que se ve es eso, que bueno, incluso gente con presión arterial alta y tal, Es que verdad. hay una mayor vasodilatación y eso que realmente la sangre funciona, el sistema circulatorio funciona mejor. De hecho, la sangre queda más licuada incluso, menos pastosa. Hablando ahí un poco. Pues sí, la verdad que el grounding también lo utilizo de vez en cuando, pero normalmente el grounding es que va asociado a que tú no te vas a poner a andar descalzo en alquitrán. Normalmente vas a la naturaleza o vas a un parque o vas y lo haces en el césped o en tierra que normalmente está en la naturaleza. Entonces quizás se una un poco los beneficios de eso, de ir descalzo, más aparte el propio hecho de estar en la naturaleza. Vale. Y, José Joaquín, ¿cuánta hormesis podemos hacer? ¿Cuánto podemos acumular? ¿Dónde está el límite? La dosis de hormesis, ¿no? Pues esto es un poco también como un símil respecto al entrenamiento, ¿no? ¿Cuánto debe entrenar cada atleta o cuánta hormesis podemos darle a nuestros pacientes? Pues va a depender de la capacidad que tengan regenerativa ellos. Entonces, hay gente que recupera muy rápido o hay gente que asimila muy bien las cosas y hay gente que con un pequeño estrés ya es suficiente o incluso su cuerpo le cuesta mucho adaptarse. Entonces, hay mucha variabilidad entre alumnos, pero sí que se puede utilizar muchas herramientas de golpe, ¿no? Como hemos dicho al principio, podíamos entrenar en ayunas, podíamos hacer ese entrenamiento de alta intensidad, podíamos hacerlo con exposición al frío y sería bestial las adaptaciones que conseguiríamos. Y a la hora de prevenir lesiones y demás, también consideras que se previenen lesiones, ¿no? A nivel de, o sea, trabajando con estímulos horméticos. A ver, yo creo que la hormesis, en cuanto al rendimiento deportivo, podemos obtener beneficios en el rendimiento dependiendo también un poco de si es calor, adaptarnos a esa capacidad de termorregulación, en el caso del frío también. Pero más que nada es cuidar nuestra salud. O sea, un deportista para poder rendir y estar a su máximo tiene que tener muy buen estado de salud. Eso de que dicen que el rendimiento no es salud, vale, sí, podemos discutirlo. Pero si no es salud, dentro de lo que cabe, tu cuerpo y tu metabolismo tiene que estar lo más saludable posible, porque si no te puedes lesionar de cualquier tipo de manera. Y si no te lesionas, puedes tener sobreentrenamiento, tu sistema nervioso se puede saturar, o sea que ya no solo a nivel articular, sino todo este tipo de factores que pueden afectar negativamente al rendimiento. Intestinal que comentabas antes, yo creo que ese es un campo que a lo mejor estaría incluso bien desarrollarlo un poco más otro día, porque cuando a lo mejor a un deportista le planteas que tiene que tener buena salud, lo último que piensa es en su intestino, ¿no? Piensa en sus ligamentos, en sus tendones, en el sueño, Claro, claro. en el sueño a lo mejor como mucho, pero no en su intestino.
Y Efectivamente. yo creo que es un tema que quedaría como para profundizar un poquito, desarrollar. Si a ti te parece bien dar unos tips o unas, no sé, algunas cosas, algunos consejos relacionados con eso, porque yo creo que es, por lo menos, ya no digo para solucionar el terreno de nadie, pero por lo menos para que se planteen si su salud intestinal les puede estar influyendo en su rendimiento físico, ¿no? Claro, yo de hecho creo que, y fijaros si es súper importante, que las bacterias que tenemos en el intestino, ¿no? La microbiota, eh, un español jamás va a ganar una maratón. Y no es otra cosa que no tenemos la misma microbiota que los keniatas. Aparte de que están a cierta altitud y todo ese tipo de factores de hipoxia, que eso se puede coger cualquier atleta, se puede ir a vivir allí y puede entrenar en esas condiciones, la microbiota no va a ser la misma. Y hay muchos estudios que dicen que eso, que tienen diferentes tipos de bacterias. Un keniata respecto a otro atleta de otra población. ¿Y qué tiene que ver eso en el rendimiento? Pues tiene que ver tanto en la salud, que no te lesiones tanto, y de esto daría para hablar un montón, y también en la capacidad de termorregulación. O sea, el intestino es el que... En la salud, que no te lesiones. Entonces, el intestino es el que nos va a dar permiso para termorregular, para que no nos deshidratemos, para que nos dé permiso para que el músculo se siga contrayendo. Entonces, con ese símil que he puesto del maratoniano, quiero reflejar la importancia que tiene. En cuanto Dirías que el perfil microbiano es capaz de condicionar el rendimiento directamente proporcional. Sí, efectivamente. En este tipo en otros deportes no, pero en este caso sí. En el caso del rendimiento de fondo, totalmente. Y buscan y luego se dan cuenta de que este tipo de atletas tampoco es que entrenen de una manera súper sofisticada, el calzado que llevan tampoco es súper sofisticado, lo más potente que tienen es su microbiota y cómo esa microbiota responde a una competición, que tienen más capacidad de esfuerzo, lógicamente, quizá por esa microbiota que tienen, a lo mejor tienen más tip-top de 6 y tienen más capacidad para moverse con el ejercicio y tienen más dopamina. Entonces, todo ese tipo de cosas son súper interesantes de cara al rendimiento. Y también lo que estamos diciendo de cara a la salud. Hay cuántos culturistas hay, ¿no?, que se ponen a entrenar fuerza o se ponen a entrenar en el gimnasio y estamos todavía con el arroz y con el pollo. Y van luego al fisio reventados porque tienen tendinitis por todos lados y quizá el factor mecánico está trabajándolo bien, pero el factor de alimentación que están metiendo ahí, nutrientes que nos van a crear un estado inflamatorio bestial, pues eso habría que corregirlo. Y comiendo 5, 6 y 7 veces al día. Eso es, Efectivamente. activando. Y luego la capacidad también de regeneración y recuperación. Por ejemplo, la gente termina tarde ya de entrenar, se meten ahí una cena de la hostia por cumplir las calorías y están inflamando más que si dejaran de cenar, dejaran que el sistema inmune se pusiera a hacer lo que tiene que hacer y luego al día siguiente, pues, realizar la comida como hay que hacerla. O sea, que por eso digo que el intestino es súper importante y podríamos hablar otro día solo del intestino. Yo más que podríamos, a mí me gustaría que lo hiciéramos. Si a ti te parece bien, hablar de... O sea, Intestino y hormesis, ¿no? abrir ¿el qué? Intestino y hormesis. Intestino y hormesis me parece un tema básico, más que nada por cómo se ve en el día a día, ¿no? De las consultas y de la gente de la calle. Entonces, no sé, yo creo que podría ser un tema súper interesante para profundizar un poquito más en él. Así es. Y eso es. Y hablando de gente de la calle, ¿qué estímulos horméticos o cómo dirías tú empezar a una persona a practicar hormesis, a una persona que no conoce nada sobre esto? ¿Cuáles son los tips que tú darías para introducirse en la hormesis y obtener un rendimiento deportivo un poco mejor? ¿Cómo recomendarías empezar? ¿Qué estímulos? Ahí, si es gente de a pie, rendimiento deportivo, ahí entra un poco controversia. Si quieren mejorar su salud o quieren mejorar un poco su capacidad de cara a realizar el deporte, yo diría que se pusieran lo que digo. Primero, tienes que ponerte en manos de alguien que sepa, porque eso es vital, ¿vale? Porque eso de automedicarse o autogenerarse ellos la dosis, no soy muy defensor de
de ello. Sí que no pasa nada porque la gente salga a correr, porque la gente haga las hiposias, lo que sea, pero hay que hacerlo de manera controlada y que te asesore alguien, y si un profesional mejor. ¿Y cómo podíamos empezar? Pues podemos empezar cambiando un poquito los hábitos nutricionales, metiendo de vez en cuando un poco de ayuno intermitente. Respecto a la crioterapia, podíamos meter de vez en cuando estas duchas frías, ¿no? Con que sean 30 segundos, un minuto, más que suficiente, ya estaríamos produciendo esas adaptaciones. Por ejemplo, en invierno, no ponerse tan pronto la chaqueta, llegar a sentir la necesidad de que tienes que ponerte la chaqueta porque estás sintiendo ya el frío, porque hay gente que ya viene sugestionada, ¿no? Estamos ahí con la calefacción, en el aire acondicionado, sales a la calle ya con la chaqueta puesta, pues no pasa nada un poco por incluso ir en manga corta, que ya cuando tengas esa señal de frío, pues te pones la ropa. Y luego de cara al entrenamiento, pues yo siempre le digo a la gente que se mueva. Si puedes ser moverte con calidad, mejor, pero hay que moverse. Y si puede ser un poquito en ayunas, mejor. Pero esto ya, como digo, esto es muy genérico y esto va a depender mucho de cada uno. Y si puede ser que se ponga en manos de un profesional, mejor. O que sigan Escuela de Hormesis y todas las proposiciones que vamos lanzando. Sí, poco a poco y progresivo. Ahí está. Eso es. José, ¿y para ti cuál sería una hora ideal para cenar? Una hora ideal para cenar. Pues yo no cenaría, salvo por evento social. Eso para empezar. Cenar, si entendemos la cena como... A ver si me deja el perro. Ha vuelto, ha venido otra vez. Si entendemos la cena como la última comida del día, pues cuando se vaya yendo el sol es cuando tenemos que meter la última comida. Lo digo porque yo veo que ahí en tu pantalla se está yendo la luz un poquito. Espera un segundillo, voy a pasarme. No, si lo dices porque te... Si lo decía porque tiene hambre. Lo decía porque yo creo que los espectadores se quieren ir a cenar ya. Igual estaría mal que no cumpliéramos nuestros consejos, ¿eh? No, que no cenéis, que veros a daros un paseo y ya está. Y ya está. Vale. Hoy te toca. Y Y así mañana por la mañanita Automatic Challenge. Mañana tempranito, un buen paseo, algo de ejercicio y ducha fría, ¿verdad? Eso es. ¿Y podrías lanzar algo para esta semana, Joaquín, para que... Un Hormetic Challenge. ¿Para esta semana? Sí, un reto para esta semana. Venga, vale. Pues yo lo mando de ejercicio, que es lo que más sé, ¿vale? Perfecto. Para poder hacerlo un día o para hacerlo todos los días hasta que llegue la próxima semana. Lo que tú quieras. Venga. Ahora, Yo a partir diría... de aquí, esto que vas a decir ahora lo vamos a recortar y lo vamos a publicar como reto para esta semana. Como el quinto Hormetic Challenge. Eso. Vale, yo quiero que sea un reto individual, ¿no? De cada uno y a ver hasta dónde puede llegar cada uno. Como estáis con lo de... Espérate, porque justo se ha cortado ahora. Te ha cortado, José. Está perfecto y se ha cortado. No, ¿Se oye? Se corta esto. Hay una conspiración contra el reto. Sí. 1 minuto 30, máximos burpees, y se realizan todos los días. Y al cabo de esos 7 días, esos 7 entrenamientos de 1 minuto 30, máximos burpees, a ver en qué día he conseguido hacer mayor número de repes. Muy bien. Vale. ¿Cuántos días? ¿El qué? ¿Cuántos días? 7 días. Vale. Seguido, solo 1 minuto 30. Vale. A ver qué somos capaces de hacer. Pero el burpee hay que hacerlo bien, ¿eh? No me vale que el pecho no toque el suelo. Hay que bajar hasta abajo. Da bien la indicación. El pecho tiene que tocar el suelo. Eso es. A ver, que lo voy a hacer yo por aquí. Hazte el burpee. Que se ve ahí. Sí, Venga, pues esta semana todos los días, ¿eh? Venga. Y contamos, cada día apuntamos y vemos la progresión o la deflación. Sí. Ahí. Entonces, me tengo que tumbar completamente, ¿no? Sí. Mi pecho tiene que estar tocando el suelo, los muslos también.
y luego a la hora de levantarme tengo que extenderme completamente y dar un pequeño salto. Y las manos se tienen que tocar, ¿vale? Vale. Entonces, toco el suelo completamente y desde aquí a arriba. Ya está, solo eso. Vale. Perfecto. No me vale que me hagáis medio burpees. Esto no existe, ¿vale? Ese ejercicio no existe. No, medio burpee. Ya, esa fue una aclaración, porque si alguien y le damos el visto bueno o no. Eso es. Ahí está. Perfecto, pues contabilizar y ver cómo... Y cada uno que lo haga como quiera, comiendo en ayunas, por la mañana, por la tarde, como le dé la gana, ¿no? Y además así ya luego podemos combinar más adelante y vemos si hay progresión de otras maneras. O sea que está bien. Luego se puede meter lo de la hipoxia, se puede meter ahí en ayunas, Sí. pero empezando así, Vale. haciendo la técnica, perfecto. Vale, minuto y medio. Pues lanzado queda y mañana se hace oficial. Pues bueno, gente hermética, ¿no? Habrá que despedirse. Por nosotros seguiríamos aquí hablando, ¿no? Hombre. Han quedado algunos temas abiertos que yo creo que a mí me parece muy interesante también lo que hemos empezado a hablar del efecto que tiene la hormesis en los procesos mentales, ¿no? Que en el deporte es tan importante y yo creo que eso podríamos profundizar un poquito más y lo del intestino para mí es básico. Entonces, desde aquí te lanzamos una invitación, José Joaquín, para pues que si quieres volver a compartir este tiempo con nosotros, pues que tienen las puertas abiertas. Perfecto. Pues nada, encantado de contar con vosotros y un placer. Ha sido un placer, José Joaquín. Máquinas del PNI. Pues muchas gracias a todos y nada, pues estamos a vuestra disposición para dudas, cuestiones, recomendaciones y hacer el reto. Mañana lo planteamos, ¿no? Lo estructuramos y a por ello. Y a darle caña. A ver quién llega. A ver si llegáis a 30 repes. Yo te iba a preguntar justo, digo, a ver, una cifra orientativa. Vale, pues bueno, a ver, ahí están los 30, a ver si en algún día de la semana se llega. Perfecto, chicos. Pues bueno, amigos. Nada, buenas noches, Nacor, si haces el honor. El honor de despedir a la gente. Bueno, pues ha sido un placer para todos nosotros teneros aquí esta noche. Y gente hormética, esperamos que llevéis a cabo este y todos los retos que os vamos lanzando y que nos sigáis en nuestro canal YouTube, en nuestro canal, ya no sé ni dónde estamos por todos lados, estamos en Instagram, estamos en Facebook, ahora estamos en Twitter también, así que bueno, podéis seguirnos por ahí, ver nuestros vídeos, intentar engancharos a este movimiento hormético que estamos intentando llevar a cabo para que cale cada uno de vosotros y os pueda servir para algo, sobre todo para obtener esos beneficios de los que hablamos. Haceros dueño un poquito de vuestra biología. Eso. Pues muy buenas noches y hasta la próxima. Hasta la próxima.